En este video hablaremos sobre la estadística descriptiva. Primeramente, ¿qué es? La estadística descriptiva se puede definir como un método para describir numéricamente conjuntos numerosos. Por tratarse de un método de descripción numérica, utiliza el número como medio para describir un conjunto que debe ser numeroso, ya que las permanencias estadísticas no se dan en los casos raros. No es posible sacar conclusiones concretas y precisas de los datos estadísticos. La finalidad última de la estadística descriptiva es resumir la información de conjuntos más o menos numerosos. Para ello, se asienta en un concepto inmediato a la tarea de recuento, la frecuencia, medida empírica de la ocurrencia de los distintos estados que puede presentar una variable. Dentro de la estadística descriptiva encontramos dos tipos de variables. Las variables cuantitativas, que son las que tienen un valor numérico, por ejemplo, la edad, el precio de algún producto o los ingresos anuales de alguna empresa. Y las variables cualitativas o también llamadas atributos. Estas son las que no se pueden medir numéricamente, por ejemplo, la nacionalidad o el color de piel de alguna persona. Asimismo, las variables también se pueden clasificar en variables unidimensionales, que son las que solo recogen información sobre una característica. También variables bidimensionales, que recogen información sobre dos características de la población. Y también las variables pluridimensionales, que éstas recogen información sobre tres o más características de la población o la muestra que se está estudiando. Por su parte, las variables cuantitativas se pueden clasificar en dos grupos, en las discretas y las continuas. Las discretas solo pueden tomar valores enteros, pero por su parte, las variables continuas pueden tomar cualquier valor real que se encuentre dentro de un intervalo. Cuando se estudia el comportamiento de una variable, hay que distinguir los siguientes conceptos. El primero, individuo. Es cualquier elemento que porte información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si estudiamos la altura de los niños de una clase, cada alumno es un individuo. O bien, si estudiamos el precio de la vivienda, cada vivienda es un individuo. El siguiente concepto es población. Este es el conjunto de todos los individuos que porten información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si estudiamos el precio de la vivienda de una ciudad, la población será el total de viviendas de dicha ciudad. El siguiente concepto es muestra, que es un subconjunto que seleccionamos de la población. Así, por ejemplo, si estudiamos el precio de la vivienda de una ciudad, lo normal será no recoger información sobre todas las viviendas de la ciudad, ya que sería una labor muy compleja, sino que se suele seleccionar un subgrupo al que se llama muestra, que se entienda que es suficientemente representativo. Y por último, tenemos el concepto de experimento. Esto es una actividad planificada, cuyos resultados producen un conjunto de datos. Es el proceso mediante el cual una observación o medición es registrada. La estadística tiene tres herramientas principales, que son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Dentro de las medidas de tendencia central encontramos la media aritmética o promedio, que es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Tenemos también la mediana, que es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. Y tenemos la moda, que es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. En las medidas de dispersión se encuentra el rango, que es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo.
Por ello, comparte unidades con los datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos en un conjunto. Tenemos también la varianza, que es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de desviación. Y por último, encontramos las medidas de forma, en donde se encuentran el sesgo. Se le llama sesgo de un estimador a la diferencia entre su esperanza matemática y el valor numérico del parámetro que estima. Un estimador cuyo sesgo es nulo se llama insesgado o centrado. Y la kurtosis. En teoría de la probabilidad y estadística, la kurtosis es una medida de forma. Así, las medidas de kurtosis tratan de estudiar la proporción de la varianza que se explica por la combinación de datos extremos respecto a la media en contraposición con datos poco alejados de la misma. Estos temas se verán en los videos siguientes, donde se explicarán mejor y cómo llevarlos a cabo. Entonces, podemos concluir que la estadística descriptiva es una ciencia que analiza una serie de datos y trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de estas variables.